Calculemos los extremos relativos de la función real de tres variables f, cuya expresión viene dada aquí. Los extremos relativos de una función son aquellos puntos del dominio de forma que existe un entorno donde en dicho entorno dichos puntos son extremos absolutos de la función. Entonces, como sabemos, para calcular los extremos relativos, en primer lugar tenemos que calcular los candidatos a extremos relativos y para ello calculamos las derivadas parciales de la función respecto de x, respecto de y, respecto de z, y el procedimiento que vamos a utilizar es este que vamos a ver porque el dominio de la función es un conjunto abierto. Entonces, calculamos la derivada respecto de x de f, que sería 2x, mirando la expresión de f, 2x, ahora más 4y cuadrado derivada respecto de x es 0, más z cuadrado derivada respecto de x es 0, menos 2y, que no depende de x, por la derivada de x, que es 1, o sea, menos 2y, más 2y la derivada respecto de x es 0, más 2yz la derivada respecto de x es 0, menos 3 derivada respecto de x es 0. Luego 2x menos 2y. Y ahora la derivada parcial de f respecto de y. Consideramos la x y la z constantes. Luego la derivada de x cuadrado respecto de y es 0. De 4y cuadrado es 8y. De z cuadrado la derivada es 0. De 2xy la derivada respecto de y, 2x es una constante, luego pondríamos menos 2x y la derivada de y, que es 1, por 1, 2x, más 2y, derivada es 2, más 2 y z son constantes, o 2z, derivada de y respecto de y, que es 1, menos 3, derivada que es 0. Finalmente la derivada respecto de z. X cuadrado más 4y cuadrado, la derivada es 0, más z cuadrado, derivada respecto de z es 2z, menos 2xy, constante respecto de z, derivada 0, 2y, derivada 0, 2yz sería 2y por la derivada de z respecto de z, que es 1, y ya tendríamos las derivadas parciales. Y para calcular los candidatos a extremos relativos de f tenemos que igualar a 0 estas derivadas parciales y ver las soluciones. Entonces obtenemos un sistema 2x menos 2y igual a 0, o lo que es lo mismo, esta ecuación también la podemos escribir x menos y igual a 0. Esta de aquí abajo, de nuevo podemos dividir por y, z más y igual a 0, si queremos y más z igual a 0. Así tener ordenado en x, y, z, y esta de aquí pues sería, dividimos también por 2, porque todos los términos de esa ecuación son divisibles por 2, quedaría menos 2x, que dividido por 2, menos x. Ahora, más 8y dividido entre 2 más 4y, más 2z dividido entre 2, que es más z, y este 2 que está sumando pasa a la otra parte restando, igual a menos 2, que dividido entre 2 sería menos 1. Luego tenemos el sistema, este que tenemos aquí. Tres ecuaciones con tres incógnitas, x menos y igual a 0, menos x más 4y más z igual a menos 1 y más z igual a 0. Lo vamos a resolver por el método de Gauss. X menos y igual a 0 sería 1x más menos 1y más 0z igual a 0. La segunda ecuación, menos 1x más 4y más 1z igual a menos 1. Y la tercera ecuación, 0x más 1y más 1z igual a 0. Hacemos 0 con este 1. Aquí abajo ya tenemos un 0, luego solo tenemos que hacer en este menos 1. ¿Qué número hay que multiplicar al 1 para que al sumarlo con menos 1 nos dé 0? Claramente 1. 1 por la primera fila más
a segunda. Y esto nos quedaría. La primera, como es la que hace 0, la copiamos. 1 por la primera más la segunda, sumarlas. 1 más menos 1, 0. Menos 1 más 4 queda 3. 0 más 1 que queda 1. Y 0 más menos 1 que queda menos 1. Y la última pues la copiamos. 0, 1, 1, 0. Ahora tendremos que hacer 0 con este abajo, pero como es un 3, nos gusta más este 1. Luego vamos a cambiar la segunda por la tercera fila. Entonces, la primera la dejamos igual. La segunda ponemos la tercera. Y la tercera ponemos la segunda. ¿Qué número hay que multiplicar ahora el 1 para que sumarlo con 3 nos dé 0? Claramente menos 3. Menos 3 por la primera, más, perdón, por la segunda, más la tercera. La primera, como es la que hace 0, la copiamos. La segunda la copiamos, perdón, la primera la copiamos porque no interviene, la segunda es la que hace 0, la copiamos. Y la tercera, pues, es menos 3 por la segunda más la tercera, menos 3 por 0 más 0, 0. Menos 3 por 1 menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 1 menos 3 más 1 menos 2. Y menos 3 por 0 es 0 menos 1. Y entonces el sistema nos quedaría x menos y más 0z igual a 0. Y más z igual a 0. Y menos 2z igual a menos 1. De esta última ecuación, z sería igual a menos 1 partido de menos 2, que es un medio. Como z es igual a un medio, sustituyendo la segunda ecuación, y más un medio sería igual a 0, de donde y sería igual a menos un medio. Finalmente, de la ecuación de arriba, x menos y, que es menos un medio, sería igual a 0. Luego x más un medio sería igual a 0, de donde x sería igual a menos un medio. Y por lo tanto, esta sería la solución, y por lo tanto solo tenemos un punto crítico de la función, o sea, un candidato a extremo, que sería menos un medio, menos un medio, un medio. Este es el candidato a extremo relativo de la función f. Voy a borrar todo esto. Voy a dejar solo las derivadas que hemos calculado aquí y nos quedamos con ese punto. Dejo las derivadas porque ahora para determinar qué tipo de extremo, o incluso si no es extremo, pues necesitaremos las derivadas segundas. Bueno, pues vamos a poner este arriba. Quitamos todo esto también. Copiamos aquí arriba. El candidato único a extremo relativo de la función f. Y bueno, calculamos ahora las derivadas segundas. Si he derivado respecto de x, ahora puedo derivar respecto de x, respecto de y o respecto de z. He derivado primero respecto de x y ahora derivo respecto de x. Luego sería la derivada segunda de f respecto de x al cuadrado. He derivado respecto de x y ahora derivo respecto de y. Sería derivada segunda de f respecto de x respecto de y. He derivado respecto de x y ahora derivo respecto de z. Derivada segunda de f respecto de y respecto de x primero respecto de z. Bueno, aquí vamos a ponerlo así. Y aquí lo ponemos así. Vale. He derivado respecto de y ahora derivo respecto de x. Derivada segunda de f respecto de y respecto de x. Respecto de y respecto de y. Respecto de y respecto de z.
respecto de z primero y respecto de x. Siempre es x y z. Perdón, aquí al revés, aunque las derivadas cruzadas van a coincidir, pero vamos a ponerlo en el orden adecuado. Coinciden porque las derivadas primeras son funciones continuas, la función es continua, y esa derivada cruzada que habíamos puesto ahí, pues respecto de x respecto de z también va a ser una función continua. Todo es continuo, todas las derivadas cruzadas coinciden. Respecto de z respecto de y, finalmente respecto de z respecto de z. Vale. A ver, que aquí como se escribe mucho el espacio, pues vamos a calcularlo y después recordemos que tenemos que sustituir en el candidato extremo, que es este que hemos puesto aquí arriba. Derivada segunda de f respecto de x al cuadrado es derivar respecto de x esto. Nos queda 2. Derivada segunda de f respecto de x respecto de y, lo que hemos derivado respecto de x, ahora lo derivamos respecto de y. Nos quedaría menos 2. Esto lo derivamos respecto de z, como no aparece z, 0. Derivada segunda, lo que he hecho respecto de y, ahora respecto de x. Luego quedaría 0, menos 2, más 0, más 0, menos 2. Ahora, la derivada respecto de y respecto de y, derivamos esto respecto de y, que quedaría 8. Derivamos esto respecto de z, ahora nos quedaría 2. Derivamos respecto de x esto, 0. Derivamos respecto de y, 2. Y derivamos respecto de z, 2. Observemos que son constantes todos. Luego, al sustituir en este punto, pues nos van a dar lo mismo que ponemos ahí. Por lo tanto, la matriz hessiana de f en el punto menos un medio, menos un medio, menos un medio, que es el candidato a extremo, sería esto evaluado, estos tres, que es lo que habíamos hecho primero respecto de x, evaluado en este punto, en menos un medio, menos un medio, menos un medio. O sea, sustituiríamos la x por esto, la y por esto, la z por esto. Para ser constante, pues nos queda 2 menos 2, 0. Y eso lo ponemos en la primera fila. Ahora, esto de aquí, evaluado en el menos un medio, menos un medio, un medio. De nuevo constante, pues aquí. Y finalmente estos de aquí, en la tercera fila, evaluados, son constantes, pues eso. Perfecto. Una vez que tenemos esto, ahora tenemos que calcular delta sub 1 de f, y es hacer aquí esto de aquí, y finalmente todo. Delta sub 1 es el determinante, este primero que tenemos ahí, de ese menor. Determinante de 2, no ponemos las dos barritas para que no se confunda con el valor absoluto, y esto nos queda 2. Ahora, delta sub 2 de f, evaluado aquí, pero lo omitimos porque, bueno, ya sabemos que es evaluado en este punto de aquí. Si queremos, a ver, esto no da prueba, pues vamos a ponerlo. Ya, delta sub 2 de f en menos un medio, menos un medio, un medio, sería pues el determinante de esta submatriz, de ese bloque. Y esto nos queda 2 por 8, 16. Ahora menos 2 por menos 2, que es 4. 16 menos 4, 12. Observemos que el primero ha sido mayor que 0, el segundo mayor que 0, y ahora calculamos el tercero. El tercero ya es el determinante de todo. Y esto nos quedaría. Lo hacemos por Sarrus. 2 por 8, 16 por 2, 32. Ahora este, que queda 0. Y este, que queda 0. 0,
Y ahora menos 2 por 2 por 2, que queda menos 8. Y menos 2 por menos 2 por menos 2, que queda 8. Menos 8. Y si no me he equivocado, esto queda 16, también mayor que 0. Como hemos obtenido que todos los deltas dan mayores que 0, como sabemos, eso lo que significa es que el menos un medio es un mínimo relativo. Un mínimo relativo. Ya tenemos acabado el problema. Recordemos que en el caso de que haber dado el primero negativo, positivo, negativo, o sea, primero negativo, segundo positivo, tercero negativo, o sea, empezando de negativo y alternando el signo, en ese caso hubiéramos tenido un máximo relativo. Si no se dan esos casos, pues tendremos que estudiar cómo se comporta la función en cerca del menos un medio, menos un medio, un medio. En nuestro caso, como es todos mayores que 0, tenemos que ese punto, el menos un medio, menos un medio, un medio, es un mínimo relativo.